Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues esta vez vamos a ver un tema que se llama cultura y educación. Vamos a ver de qué habla, de qué se trata cada una, porque de repente a veces medio se confunde a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a leer. ¿Les parece bien? Dice, desde 1521, lo que hoy conocemos como México fue invadido, conquistado, sometido para la explotación de sus pueblos y a la depredación de sus recursos naturales en beneficio de los extranjeros colonizadores. Este clima de violencia e injusticia necesariamente ha generado un clima de estallido social permanente, que ha sido usado por diferentes grupos políticos, nacionales y extranjeros, para mover a las grandes masas en favor de sus mezquinos intereses. Tres grandes estallidos sociales que marcan la historia de nuestro país fueron provocados entre 1810 y 1910 y un rosario de pequeños estallidos sociales de carácter regional y microrregional han sido creados y usados para satisfacer intereses locales. Y bueno, aquí dice que la guerra de independencia fue un gran pleito entre criollos y gachupines por el poder. La invasión francesa fue un pleito que tuvo su origen en el enfrentamiento entre criollos victoriosos de la lucha de 1810, pero que se dividieron en dos bandos. El primero, conservadores, centralistas, monárquicos, masones, escoceses, que lo podemos resumir con el PAN. ¿Okay? Y por el otro lado, los liberales, federalistas, republicanos, masones, yorquinos, que podríamos resumir con el PRI. ¿Okay? La Revolución Mexicana fue la necesidad estratégica de nuestro vecino del norte para sacar los intereses económicos europeos de México en base a la doctrina Monroe. De modo que en estos 186 años de vida independiente, la lucha armada no ha cambiado sustancialmente en nada las condiciones de injusticia y pobreza del pueblo de nuestra nación, lo que conocemos como México, por lo que queda claro que la vía armada y el estallido social solo han beneficiado a un puñado y han cambiado todo para seguir igual. Un ejemplo es el estallido social, bueno, que se ha dado, ¿no? de los años pasados, todas las manifestaciones que han sido violentas, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, habría que ver, esto es paréntesis, si hay que seguir con lo mismo, las mismas reacciones que benefician a unos cuantos o cambiar la estrategia. Bueno, vamos a continuar. La segunda vía de cambio ha sido la lucha política y el sistema democrático partidista. Hablamos de una democracia, ¿no? de partidos, o sea, como más bien representativa, que fue la que impuso el sistema neoliberal, ¿verdad? De la misma manera, desde que se crearon los partidos conservador y liberal, que hoy podríamos resumir en PRI, PAN, porque bueno, todas las demás son así como que bracitos, ¿no? Y sus respectivos anexos, que aquí, ¿no? Habla. Elecciones vienen y elecciones van, en un mar de corrupción y fraude que desafortunadamente hasta la fecha vemos claro que pues aquí el pueblo es el que puede marcar una gran diferencia, pero aún así pues sabemos que todavía hay muchas cosas
internamente, ¿no? Dentro de los grupos políticos que todavía no funcionan y no engranan bien, ¿no? Pero bueno, dice, en un mar de corrupción y fraude y todo sigue igual con estos partidos, ¿no? Dice, solo es el quítate tú para ponerme yo. Más del 50% de los votantes no votan, que bueno, aquí en el 2018 hubo una diferencia porque pues la gente salió a votar por todos lados, ¿no? Eso fue la diferencia de votar. ¿Por qué? Porque te decían, no votes, ¿para qué? Si siempre es lo mismo. Pues sí es lo mismo porque pues ganar el PRI o el PAN era lo mismo, ¿no? Pues nada más se pasaba en la pelotita. Pero aquí pues la diferencia en el 2018 fue que la gente salió, y por más fraude que quisieron hacer, aunque lo intentaron, pues no pudieron. Entonces, más claro ni el agua. La gente tiene que participar. Tenemos que participar. Bueno, dice, ¿qué es entonces lo que puede cambiar a este país? Indiscutiblemente la cultura y la educación. Y este es el punto de esta entrega, amable lector. El problema del por qué ni la cultura ni la educación están generando un cambio real en nuestro país, podríamos sintetizarlo en la siguiente manera. Primero, la cultura de este país milenario es totalmente desconocida por sus dirigentes y es despreciada por la cultura dominante. Hablando de la cultura milenaria, la ancestral, ¿sí? O sea, no los bailables y el teatro y todo eso que es superfluo, eso pues digo, no es que sea desconocido. Lo que es desconocido son las maneras de actuar culturales de nuestros pueblos ancestrales, y por eso es que también pues tenemos esa falta, ¿no? O sea, y si aplicáramos algunas de las estrategias ancestrales, yo creo que veríamos cambios muy grandes. Bueno, segundo, se confunde tendenciosamente a las manifestaciones artísticas, a lo que yo les comentaba, o sea, me adelanté sin querer. O sea, la cultura se confunde tendenciosamente a las manifestaciones artísticas de las bellas artes europeas, o sea, el teatro, ¿no? Que es griego, ¿no? Con raíces griegas, la danza, el folclore, todo eso, aunque los bailes regionales de nuestros estados definitivamente no son los originales y todos lo sabemos, ¿no? O sea, es una mezcla, por ejemplo, pues, simplemente el mariachi, pues digo, ni siquiera es de aquí, ¿no? Pero bueno, se le quiere poner la historia como que es de aquí, pero pues díganme si sí los pueblos ancestrales andaban de mariachis, ¿no? O sea, pues no. Entonces se confunde, ¿no? Todas esas manifestaciones artísticas europeas, pues las mezclan con la cultura, ¿sí o no? Vean los canales culturales, todo lo que hable de cultura, y vean de qué hablan. En cuanto a la educación, es confundida con instrucción académica. Existe mucha gente que no sabe leer ni escribir, pero es muy educada. Y tenemos licenciados, maestros, doctores, políticos, que son unos sinvergüenzas, ladrones y hasta criminales. Es más extraño que todos los, principalmente los políticos o muchos de los líderes, muchos de los dirigentes, o sea, a lo largo de la historia, claro está, y bueno, ahorita pues todavía, ¿no? Todavía lo vemos en todos los países, y los dirigentes en todos los países siempre, fíjense, todos los líderes o principalmente los mandatarios en todos los países, dice, siempre en sus discursos señalen que la cultura y la educación son el factor fundamental del cambio y el bienestar. Sin embargo, salvo en 2 países escandinavos, en todos la cultura y la educación están en el último renglón presupuestal y en manos de gente inexperta, inepta y elitista.
Este engaño se debe a que si un pueblo estuviera consciente de su patrimonio cultural y fuera educado, seguramente la clase política que gobierna, hablando en el mundo, ¿verdad?, sería otra. Otro gallo nos cantara si la gente conociera su patrimonio cultural y estuviera educado. Entonces, los sinvergüenzas, ladrones y criminales que ahora gobiernan a los pueblos de todo el mundo estarían en la cárcel. Así. Los mercaderes, los que han vendido y comprado todos los bienes de los pueblos, de la gente, ¿no?, y sus súbditos, o sea, los adoradores del becerro de oro, para pues llamarlos de alguna manera, han logrado en este proceso neoliberal y globalizador de los gobiernos distorsionar el espíritu de la educación, que por cierto está pues totalmente anticuada y retrógrada, porque no es posible que sigan con las mismas clases para todo tipo de niños, siendo que hay niños o jóvenes que aprenden de diferentes maneras, ¿no? Y que no cambie, que sea el mismo sistema educativo de hace quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces dice, distorsionar el espíritu de la educación, que ha sido desde la época de los faraones y los tlatoanis, el medio por el cual el individuo se humaniza y despierta de su estado de bestialidad, para ascender en el desarrollo y de la conciencia del ser a través del desarrollo espiritual. Es que saben que también lo espiritual lo han mezclado y lo han confundido con religión. Eso es un grave problema. Por eso la gente dice, no me hables de religión. Cuando el presidente sacó a la luz lo que fue la cartilla moral, que dijeron los conservadores, está metiendo la religión. O sea, porque lo han revuelto tanto que piensan que espiritualidad es religión, y no, para nada, en verdad que para nada. La educación no solo es el medio por el cual la sociedad mejora, sino fundamentalmente es el medio por el cual el individuo logra enfrentar positivamente el problema ontológico del ser. Por ello, la educación es un virtuoso instrumento que humaniza al mundo y a la vida. ¿Y eso en qué escuela lo hemos escuchado? Ustedes díganme. Yo no, yo nunca lo escuché. Sin embargo, la milenaria educación para la vida ha sido cambiada para la educación para el trabajo. Los individuos ya no van a la escuela a tratar de lograr la conciencia del ser, a aprender a ser mejores seres humanos, a concientizarse de sus responsabilidades existenciales, familiares, comunitarias, divinas y sagradas, a buscar el desarrollo de sus capacidades y aptitudes en las artes y en las ciencias. No, ahora van a la escuela para capacitarse para el trabajo y con el conocimiento adquirido para poder insertarse con mayor comodidad en un cada vez más mezquino y reducido mercado de trabajo. Los alumnos estudian para ganar dinero, no para superarse como seres conscientes. La educación por ello se ha materializado, comercializado y es utilitaria. En cuanto a la cultura, desde 1521, la cultura propia nuestra ha sido destruida, menospreciada y negada. El modelo cultural es el europeo y las bellas artes griegas son la base de los proyectos culturales en el país. En efecto, además de que en general las personas que están en los altos puestos de cultura, y díganmelo a mí, no, y vean simplemente los canales culturales, todavía se ve, es lo que les comentaba, todavía dice, en general son improvisados y con muy poca experiencia. Cultura en el gobierno siempre es un área de relleno y a donde llegan los recomendados. Y desafortunadamente, fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis, sí vi eso, sí lo noté, y si ustedes ven el programa de del canal del gobierno de la Ciudad de México, cuando fue el evento del equinoccio allá en
en la pirámide de Cuicuilco. En verdad las personas que hablaron, había algunas personitas que no, la verdad no sabían ni qué decir, o sea, no sabían, no, en verdad no estaban, no, es que en realidad el pueblo no está empapado de sus culturas, de sus tradiciones, entonces como que no, las palabras no les salen luego como del corazón, del alma, sino nada más como que, ay, tengo que decir esto y no me lo aprendí bien de memoria y chispas, ¿no? Ya me toca el examen. Entonces sí, yo noté, y se nota, bueno, yo me di cuenta que sí, había una persona en particular titubeaba mucho, como que daba muchas vueltas, como que no dijo nada, como que no supo, como que realmente no sabía. Entonces, porque obviamente pues no se adentran, porque pues no es una cultura que se conozca, nuestra cultura no es conocida, ¿no? En efecto, dice, uh, los funcionarios son extranjeros incultos en su propio país. Casi me atrevería a decir que todos, aunque algunos tratan de así como de no aparentarlo, ¿no? O al menos hay unos que se preparan un poco más, pero aún así, pues obviamente todos repiten lo mismo que escriben, que escribieron los invasores, o sea, historias y cosas mentirosas. Afortunadamente, ya empieza a ver la luz, ya empieza a ver nuevas cosas, o sea, eso es lo bueno, que a pesar de que todavía repiten lo mismo, ya empieza a ver cosas nuevas y más acercadas a la verdad y a lo ancestral. Eso es bueno y es digno de aplaudirse. Dice, en el mejor de los casos son artistas o intelectuales, pero no promotores culturales. En efecto, existen muy pocos expertos en desarrollo cultural. Esto es, profesionales que comprendan la dimensión cultural que tiene el desarrollo y la intersectorialidad que tiene el auspicio y desarrollo de los elementos culturales de un pueblo o región para elevar la calidad de vida. Para un gobierno que excluye la dimensión cultural del desarrollo, que afortunadamente en este gobierno, en esta administración, está tratándose de recuperar algo que está en ruinas. Entonces están haciendo prácticamente milagros los de este gobierno. Afortunadamente todavía hay pueblos que mantienen, pero aquí, al menos en la ciudad, sí está muy revuelto todo, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo confío en que se va a ir como asentando todo, ¿no? Yo confío en eso. Porque va a ir saliendo todo, va a ir saliendo, es el tiempo. O sea, lo bueno es que es el tiempo, es el tiempo en que todo se va a ir acomodando, empezar a acomodarse. Eso es lo bueno, es un alivio. Dice, dice, para un gobierno que excluye la dimensión cultural del desarrollo, lo único que estará haciendo con sus políticas de desarrollo es aumentar el crecimiento económico, más no del desarrollo. Tenemos que tener ojo en eso. Ahora, para el caso de Oaxaca, el modelo de promoción cultural que implementó la Casa de la Cultura Oaxaqueña en la década de los años 80 no ha superado y tercamente lo han seguido repitiendo, tanto el fallido instituto como ahora la Secretaría de Cultura. Lo lamentable es que las instituciones culturales siguen confundiendo el estímulo al desarrollo cultural con la realización de actividades artísticas. La eventitis y la festivalitis siguen siendo la política cultural, ya es una enfermedad. No había escuchado eso. Yo hace rato lo leí así rápido y no vi esas palabras. La eventitis y la festivalitis. Ay, bueno. Esto hace crisis en un estado como Oaxaca, en donde el mayor patrimonio que tenemos es precisamente la cultura. Efectivamente, es donde más se puede rescatar, pero pues está sucio, está manchado, está ¿cómo se podría? ¿Cuál sería la palabra? Está oculto, con vendajes de ignorancia extranjera y de cosas que quieren
a lo mejor levantar o promover una cultura que está ahí, pero con ideología de otras culturas occidentales, europeas, y pues no, hace como cortocircuito, ¿no? Como que no embona. En efecto, dice, Oaxaca es la reserva espiritual de México y por ello el más importante factor que puede alentar el desarrollo económico, pero si no se hace con conocimiento, lo que se genera es la destrucción del patrimonio cultural. Sí se entiende, ¿no? Caso concreto es la Guelaguetza, o sea, sí, de hecho estaba pensando en eso, todo lo que ha sido ya pobre la Guelaguetza ya está como como trapeador, toda ya mal informada y toda maltrecha, ¿no? Dice, y sus 4 neoguelaguetzas. Fíjense, el caso concreto, la Guelaguetza y sus 4 neoguelaguetzas. El error en Oaxaca es que un grupúsculo, o sea, un grupito muy codicioso e irrespetuoso de los prestadores de servicios turísticos han manoseado desde el gobierno el patrimonio cultural a favor de sus intereses económicos y han querido usar la cultura para beneficiar a sus empresas. Ay, qué raro, ¿verdad? Eso aquí no se da. Ellos aquí son juez y parte. No es ético ni moral. Esto perjudica la transparencia y la equidad en la toma de decisiones y el uso de los recursos. Al interior de los prestadores de servicios turísticos existe un malestar que todavía no es público, pero sí es palpable al interior. Los resultados de, en principio, una buena política gubernamental planteada por esta administración al vincular cultura y turismo han sido desastrosos. Y sí podemos entender eso, ¿verdad? O sea, sin tener que como que necesariamente hablar mal, es como un error que por toda esa herencia europea pues está habiendo una confusión muy grande. Aunque quieren tratar de recuperar, les digo, o sea, lo único que hacen es como un revoltijo y pues una masa y que no tiene forma, ¿no? Con nombre de cultura. Dice, no solo han sido desastrosos, no solo por el problema del estallido social, ¿no? que ha sucedido, sino porque las personas que estaban encargadas de desarrollarlo fracasaron. En efecto, si usted lo ve desde otra perspectiva, amable lector, el estallido social ocultó en gran medida la incapacidad de poder implementar con éxito la política de vincular la cultura y turismo como un factor para detonar el desarrollo económico y social de Oaxaca. No solo los maestros son los culpables de la atonía económica en la que vivimos. O sea, no hablando mal de los maestros propiamente, sino que pues también pues no pueden hacer mucho, ¿no? Tienen que a veces seguir un programa, ¿no? Que obviamente no. Pues, ahorita afortunadamente ya esperemos que toda esa situación de los maestros pues ya cambie, ¿no? Más que ya tengan, que ya los programas y todo pues ya sean más, más así, más de acuerdo a la realidad, ¿no? El gobierno del estado de Oaxaca, obviamente, le apostó a la cultura y el turismo no está mal. Ha sido lo más cuerdo y lógico de los últimos gobiernos. El problema ha sido que no ha existido la capacidad de los responsables de poner a funcionar un proyecto tan importante y vital como este. Así pues, en Oaxaca como en el mundo, la cultura y la educación están sirviendo solo para hacer dinero. Se ha perdido la esencia de la educación, se han perdido los valores y los principios humanistas y espirituales de la educación. Los padres han dejado de ser los maestros de sus hijos, quienes educan y dan valores a los niños y a los jóvenes en la actualidad. Bueno, pues eran, ¿quién les gusta? Chabelo, Adal Ramones, el Chavo del Ocho, no sé, y la profesora Gordillo, más nada, ¿no? Ya con eso. Y en cuanto a la cultura, mientras no se entienda que cultura es la forma de interpretar el mundo y la vida, o sea, es decir, las formas de pensamiento,
¿no? Las tradiciones, es que es otra cosa la cultura. Que la cultura es la aspiración más alta del ser humano, es la que debería ayudarnos a trascender como el espíritu, ¿sí? Con los valores y sin confundirlo con religión, que no tiene, o sea, que nada tiene que ver, se ha confundido porque, bueno, en los dos lados, ¿no? Tanto el no matar es malo, pero pues no necesariamente nada más es de la religión, o sea, gente que no es religiosa también sabe que matar es malo. Bueno, debería saberlo, ¿no? Que la cultura, dice, es la aspiración más alta del ser humano, en tanto le permite a través de la conciencia su trascendencia espiritual, que eso es lo más importante, la trascendencia espiritual. No tener miles de dineros, que no es malo tener el dinero, pero más importante es la trascendencia espiritual. Y mientras sigamos teniendo gente improvisada en este sector, jamás podrá ser un instrumento de desarrollo integral. Y pues aquí termina este tema que, como les digo, nos estamos acercando a la importancia del crecimiento espiritual. De hecho, hay un tema que también vamos a ver ahorita, bueno, ahorita no, en el siguiente, que es también enfocada al espíritu, al espiritual, de cómo pues es una lucha espiritual, o sea, no estoy hablando de religiones, ¿no? Que la guerra espiritual y que ponte la armadura, no. Bueno, sí, pero en otro sentido, ¿no? Por eso les digo, lo han mezclado mucho, está muy revuelto eso, entonces pues uno no puede mencionar nada de que vengan las escrituras o algo, porque pues hay muchas cosas que aunque vengan de las escrituras, son reglas y son leyes universales, al final de cuentas. Entonces nada tienen que ver con la religión. Es como un manual, ¿no? Por decirlo así. La religión pues la inventa el hombre, pero las leyes universales no. Esas funcionan, las conozcas o no. Las sepamos o no, las leyes universales funcionan, o sea, pues así es, ¿no? Como dicen, toda la ley de la causa y el efecto, esa la conozcas o no, esa se aplica. Y esa es algo que muchos que tenemos ahorita de opositores no conocen, las leyes o si las conocen piensan que siempre van a estar a su favor de la causa y el efecto, ¿no? El karma, o sea, todo eso funciona, lo sepas, lo respetes o no. Entonces, pues aquí termina este tema. Vamos a seguir con temas enfocándonos más a la importancia del crecimiento y el desarrollo y la trascendencia espiritual, que es algo que se ha perdido bastante. Y yo estoy segura que eso ayuda, levantar eso y fortalecer eso y fomentar esa área ayudaría muchísimo en todos los aspectos de nuestro núcleo social, de nuestra comunidad, de nuestro país, ¿no? A nivel eh, política, a nivel educativo, en todo. O sea, recuperando eso, les aseguro que ya no tendríamos ni jovencitas ahí destruyendo el centro, ¿no? Ni rayando, o sea, yo creo que es muy importante la cuestión, lo espiritual, ¿no? O sea, la trascendencia espiritual, ¿no? No ninguna religión, no que ninguna de sus ramas, ¿no? No que sean malas, ¿no? De por sí, pero no es eso. Esa no es la esencia. No es lo que queremos mostrar. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Acuérdense que todos podemos ser maestros, todos podemos ser alumnos. Y pues tenemos que aprender de nuestro pasado para construir un mejor futuro. Les agradezco mucho. Compartan estos videos si creen que son interesantes que les puedan servir a otras personas que estén como buscando su yo, quién soy yo, y pues su identidad y sus raíces, ¿no? Entonces, compartan este video, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita y pues bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos.